Es oficial, el Club Deportivo El Nacional ha descendido a la Serie B del fútbol ecuatoriano por haber incumplido por tercera ocasión con pagos a acreedores en Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un documento que ya se ha filtrado de parte de la Comisión de Disciplina de la Ecuatoriana de Fútbol le informa al Club Deportivo El Nacional e indica que se informará inmediatamente a la Liga Profesional también que el Club Deportivo El Nacional ha incumplido por tercera ocasión con acreedores por valores pendientes y al cumplirse con una tercera infracción automáticamente desciende de categoría. Esto de aquí le va a ocurrir al equipo masculino y también le ocurre a los equipos de formativas, es decir, a la sub-13, 15, 17 y 19 del Club Deportivo El Nacional. Todos esos equipos van a descender de categoría y solamente ocurre para estos clubes o para estos equipos, no ocurre para el equipo femenino. Eso es un punto que es válido dejar en claro porque se filtró en el transcurso de las semanas anteriores que el equipo femenino también podía descender, pero esto definitivamente no va a ocurrir. Termina siendo una noche trágica para el Club Deportivo El Nacional porque termina ahora sí de configurarse el descenso. Se entiende que este descenso automático e inmediato de la categoría va a provocar dos cosas puntuales. La primera, que el último partido del Club Deportivo El Nacional ya no se juegue, aquel cotejo que está pactado a jugarse en la última jornada de este fin de semana contra el Delfín Sporting Club, motivo por el cual ese partido ya tendrá un ganador, será el rival del Nacional, el cual lo ganará por el marcador de 3-0. No se jugaría entonces este partido y como punto 2 y no menos importante, según reglamento, esta es una interpretación mía, interpretación de Daniel Navas, el Club Deportivo El Nacional va a pasar a ubicarse en el último lugar del fútbol ecuatoriano a partir de este descenso administrativo, haciendo que quien estaba último, es decir, el Vinotinto Fútbol Club, pase a convertirse en penúltimo, motivo por el cual el técnico universitario salvaría la categoría. Esto en interpretación, 100% interpretación del reglamento del fútbol ecuatoriano que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Acaba de ocurrir y esto es una noticia de la cual seguramente mucho se va a comentar y también va a haber mucho llanto y las lágrimas quizás van a pasar también por los mismos lugares. Y uno de los lugares por donde va a pasar las lágrimas va a tener que apuntar directa y exclusivamente a la administración del ingeniero Marco Pasos, quien también esta noche de martes 16 de diciembre, se ha confirmado que no continuará como presidente del Club Deportivo El Nacional, poniéndole fin a una administración plagada de errores, pero también de complicaciones para la administración. Se volvió un barco muy difícil de gobernar y de mandar para Marco Pasos, y eso también se vio colaborado con la poca capacidad de gestión y o de autogestión para poder tratar de tapar los agujeros económicos que tenía el equipo, y realmente se convirtió Marco Pasos en una suerte del plomero del Titanic y lamentablemente no pudo dar la talla, motivo por el cual también dio un paso al costado como presidente del club militar. Al Nacional esta temporada le han pasado muchas cosas, lamentablemente. El Nacional esta temporada ha tenido que ver cómo el plantel, por ejemplo, ha parado sus actividades en algunas oportunidades del año por faltas de pago. Ha tenido que ver cómo el plantel se ha parado en actividades, no ha tenido entrenamientos, no ha concentrado en algunos momentos del año por falta de pago. Este mismo plantel ha tenido que dejar a un lado los desplazamientos en avión para hacerlos en bus. Ha tenido que inclusive hasta sufrir con la alimentación previa a los partidos, porque tampoco llegó a haber momentos donde ni siquiera existía el dinero suficiente como para poder pagar el alimento deportivo de los futbolistas para algunos de los partidos del campeonato. Ha tenido que pasarle hasta temas con el autobús que transporta al plantel profesional. Le ha tenido que pasar el Nacional también la estampida de futbolistas, jugadores que venían siendo la manija del equipo, como Darío Pazmiño, que se le fueron, Fidel Martínez, entre otros, que terminaron prácticamente escapando del equipo militar, producto de la falta de pago, producto de la falta de encontrar condiciones mínimas para poder desarrollar su actividad como profesionales, y ante las deudas terminaron canjeándolas por
la libertad y por irse a otros equipos de fútbol en el Ecuador y el mundo. Terminó viendo también el Nacional cómo se presentaban casos como el de David Cabezas y el de Anthony Bedoya. Después de una goleada 4-0 que Emelec le propinó en el Capuel, hubo una declaración del director técnico Pérez que hablaba acerca de problemas de disciplina y de inmediato el rumor corrió a la calle y las informaciones que se filtraban respecto a aquello tenía que ver con apuestas, tenía que ver con amaño de partidos, también tenía que ver con extorsiones y demás. Los dos futbolistas mencionados se fueron del club. Un comunicado del Nacional dio a entender que pasaban estas cosas con estos dos futbolistas y ellos, que fueron campeones de la Copa Ecuador el año pasado, no siguieron más en el equipo militar en medio de una sombra que intentó manchar sus carreras. Poco tiempo después no se encontraron las pruebas suficientes y fueron absueltos de haber sido imputados por fraude deportivo. Y ellos ahora analizan la posibilidad de tomar acciones en contra del Nacional. Todo eso le ha tenido que pasar al equipo militar durante este año. Y también le ha tocado pasar cosas como la de Leandro Simbaña, su fisioterapeuta súper conocido en el fútbol ecuatoriano. Y este fisioterapeuta que tenía demandas de alimentos, pero que también tenía deudas que el equipo tenía con él. Y cuando él las iba a cobrar, le decían los dirigentes: si usted sabe correr en la cancha, bueno, cuando vea a un policía, váyase corriendo. ¿Sí? Usted que sabe correr, cuando vea a un policía, corra. Eso le terminaron diciendo a Leandro Simbaña en el medio de las deudas que tenía el Nacional para con él. Y él ahora ya no es más fisioterapeuta del Club Deportivo del Nacional. Muchas cosas tuvieron que pasarle este año al equipo militar. Han sido una serie de desventuras, una muy mala gestión y todo ha decantado en este rebajamiento a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Lamentable situación porque se va un equipo que tiene hinchada, un equipo que tiene afición, un equipo querido por los jugadores que están y que estuvieron en la institución. A mí me tocó ver con estos ojos cómo futbolistas que antes militaban en el Nacional lo iban a ver jugar en partidos en el Atahualpa. Futbolistas que están en otros equipos quiteños, cuando juega el Nacional lo van a ver porque le guardan reciprocidad y cariño a la institución. Lamentablemente, el equipo tendrá que descender por un descenso administrativo, una mancha terrible que obligará a que se tomen correctivos urgentes para poder mejorar el futuro, encontrar saneamiento o a lo mejor alguna luz al final del túnel y luego intentar ver de qué manera se vuelve a la A y con qué jugadores y bajo qué régimen financiero sobre todo. Un apartado que también vale la pena mencionar en este punto tiene que ver con que es verdad que han actuado mal los dirigentes del Nacional, pero también los han dejado actuar mal. Y quienes los han dejado actuar mal fueron muy permisivos con los errores cometidos y fueron muy permisivos también con dejarles inscribir futbolistas y dejar de que el equipo siga jugando a pesar de las deudas que estaban creciendo cada vez más. Y esa falta de controles les atañe a los socios del Club del Nacional como punto número 1 y principal, y como punto número 2 a los mecanismos de control económico que rigen el fútbol ecuatoriano y que con el Nacional fueron blandos, permisivos y quedan absolutamente retratados. El control económico en el fútbol ecuatoriano para con el Nacional no fue eficiente, definitivamente. Se dejaron comer al cuento y fueron permisivos, y esto terminó decantando en la situación en la que el Nacional está ahora. Una situación que invita a poner las barbas en remojo, porque si así ha sido con el Nacional, hay que ver cómo han sido con el resto de clubes del Ecuador. Dato no menor y que queda para la reflexión, el caso del Nacional. Una mancha en el fútbol ecuatoriano del 2020.